Ortografía, el acento, normas generales de acentuación. Se denomina acento a la mayor fuerza que se realiza en la pronunciación de una sílaba dentro de una palabra. La sílaba marcada por ese acento se denomina sílaba tónica. En algunos casos las sílabas tónicas tienen que ir acompañadas de acento gráfico o tilde. Para ello se necesita saber que según la posición del acento, las palabras pueden ser agudas si la última sílaba es tónica, por ejemplo llamáis, salir o amor; llanas cuando el acento recae en la última sílaba, campaña, lista; esdrújulas si el acento se coloca en la antepenúltima sílaba, mediterráneo, por ejemplo, aquí estaría; cósmico o música. Y sobre esdrújulas cuando la sílaba es anterior a la antepenúltima. Por ejemplo, en dígamelo tendríamos última, penúltima, antepenúltima, anterior a la antepenúltima. Piénsatelo, regálaselos. El acento. Grupos de palabras. Existen dos grupos fundamentales de palabras en español. Aquellas que terminan en vocal N o S. Bueno, pues estas palabras suelen ser llanas y es su tendencia natural. Por ejemplo, loma, comes, cogen. Es decir, todas las palabras que terminan en vocal N o S normalmente son llanas. Aquellas que terminan en cualquier otra consonante, en este caso suelen ser agudas, que es su tendencia natural. Por ejemplo, ardor, seguir o puñal. Por tanto, las palabras que respetan su tendencia natural, es decir, las terminadas en vocal N o S si son llanas y las terminadas en cualquier otra consonante si son agudas, no llevan tilde. Sin embargo, si no cumplen esa norma, habrá que acentuarlas. Por ejemplo, las palabras agudas acabadas en vocal N o S, como salió, también, jamás, llevan tilde. O las palabras llanas acabadas en consonante distinta de N o S, como Cádiz y Ángel. En cambio, el resto de las palabras, esdrújulas y sobredrújulas, que no se corresponden con un grupo natural dentro del español, como el caso de cómico, réplica o mediterráneo, llevan tilde todas. Lo que acabamos de ver son las llamadas reglas generales de acentuación. Sin embargo, en la sílaba en español podemos encontrar otras estructuras silábicas, como es la que conocemos con el nombre de diptongo. ¿Qué es un diptongo? Sería cuando una sílaba está formada por dos vocales distintas que se pronuncian en una sola sílaba. Por ejemplo, el caso de tierra o el caso de Mario. Ie y o. Observa que una de las dos tiene que ser cerrada, o pueden serlo las dos. En el caso de combinarse una vocal abierta y otra cerrada, es imprescindible que la cerrada no sea tónica. Por ejemplo, fijaos cómo en ninguno de los dos la cerrada es tónica. Y los diptongos se acentúan según las normas generales de acentuación, aunque teniendo en cuenta las siguientes pautas. Cuando el diptongo lleva tilde, esta deberá recaer siempre en la vocal abierta. Por ejemplo, muérdago, que sería la palabra que lleva el diptongo entre la U y la E, vocal cerrada y vocal abierta. Esa esdrújula debe llevar tilde esa sílaba, o sea, acento esa sílaba, pero la tilde se coloca siempre en la vocal abierta. En el caso de diptongos formados por dos vocales cerradas, la tilde se pondrá en la última, sociolingüística. Aquí tenemos el diptongo, una palabra también esdrújula, lleva tilde, pero se le coloca la tilde en la última vocal, en este caso la I. La aparición de una H intercalada no impide el diptongo, prohibir. La H en realidad aunque sea una letra, no se puede
computar como si fuese un fonema y por tanto no va a afectar ni a los distongos, ni a los tristongos, ni a los hiatos que vamos a estudiar a continuación. El hiato es otra estructura silábica particular dentro de la palabra. En este caso, antes de continuar, deberíamos reflexionar sobre el tipo de vocales. En español tenemos 5 vocales. 3 de ellas son abiertas, A, E, O, y las 2 últimas, I, U, serían cerradas. Esto afecta tanto a los distongos como a los hiatos. Vamos a verlo. El hiato es el encuentro de 2 vocales que pertenecen a distintas sílabas. Por ejemplo, línea. Aquí tendríamos la E y la A, que están próximas, inmediatas en la palabra, pero forman 2 sílabas distintas. Al igual que reía, que tendríamos la E y la I y la A, pero como la tilde recae en la I, no podemos hablar de distongo ni en EI ni en IA. Por tanto, con solo 3 vocales, la palabra tiene 3 sílabas. ¿Cuándo se produce el hiato? Pues vamos a reconocer 3 tipos, 3 posibilidades. La primera es cuando se encuentran 2 vocales abiertas, por ejemplo, una A con una E, una A con una O, una E con una O, y en cualquier orden. La otra posibilidad es que se repita la misma vocal de forma inmediata o consecutiva en la sílaba 2 Es, 2 Aes y 2 Oes. En ambos casos, los hiatos pertenecientes a estos 2 grupos siguen las reglas generales de acentuación. La tercera posibilidad es que se encuentre una vocal abierta átona y una cerrada tónica. Por ejemplo, ahínco. Ved como aquí tampoco afecta para nada la H intercalada. Ríe, día, caída. Observad que siempre se encuentra la vocal cerrada con tilde. Los hiatos de este grupo siempre van a llevar tilde y va a recaer siempre en la vocal cerrada. Relía en la I, ahí en la I, Raúl en la U. La aparición de la H al ser muda no impide el hiato ni influye en la acentuación de la palabra. Por ejemplo, ahora, que sería llana, no lleva tilde. Búho es llana, pero atención, como la vocal que lleva el acento en la cerrada, ponemos tilde en la cerrada. Y ahí que ocurre exactamente igual. El tercer grupo dentro de las sílabas que digamos que estamos estudiando sería el triptongo. Se produce un triptongo cuando en una sola sílaba, atención, en una sola sílaba se agrupan 3 vocales, de las cuales justo la intermedia, la del centro, es tónica. Y las 2 otras, es decir, las que están en los márgenes, serían átonas. Por ejemplo, Paraguay. La del centro es la que tiene, digamos, el golpe de voz. Paraguay. Y tanto la U como la I, en este caso, o las 2 I's, como en el caso de remediáis, son los márgenes y son átonas, las 2 cerradas. El esquema es el siguiente. Siempre encontraremos la vocal abierta tónica en el centro, rodeadas de 2 vocales cerradas y átonas. Esta estructura nos indica que no todas las combinaciones de 3 vocales, nunca, no siempre, cuando encontremos 3 vocales, va a haber un tristongo. Por ejemplo, en el caso de reiríais, aquí tendríamos una palabra con 3 vocales. Sin embargo, forman 2 sílabas. Tendríamos la primera un distongo, rey. Después la segunda sílaba sería ri, que al ser cerrada y llevar tilde, forma hiato con ais, que es el distongo. ¿Vale? El tristongo, al igual que los distongos, se acentúan según las normas generales de acentuación. Es decir, por ejemplo, enfregáis, aguda terminada en S. Bueno, es que esta palabra no sé
por qué viene en el ejemplo cuando en realidad esto no es un tristongo, es un diftongo normal y corriente. Bueno, es verdad que hice los tristongos y los distongos. Aquí tendríamos un ejemplo de diftongo, ¿vale? Y aquí tendríamos limpiéis, un ejemplo de tristongo. Fregáis, lleva acento porque es un diftongo, pero es aguda terminada en S. Limpiéis, un triftongo, lleva acento porque es aguda terminada en S. ¿De acuerdo? Y los tristongos solo llevarán tilde si el acento recae sobre la vocal abierta. Por ejemplo, ya lo hemos dicho varias veces, como la vocal abierta tiene que ser la tónica, refugiáis, aquí tendríamos la vocal abierta con la tilde, las dos ies son el margen silábico de esta sílaba y por tanto los dos márgenes silábicos de la sílaba y son cerradas y átonas. Renuncié igual. La vocal abierta es la que lleva la tilde, las dos cerradas son átonas. Caso especial sería las palabras terminadas en i, que se escribe con una y. Esta i final de palabra se tiene que considerar siempre como una vocal, no como una consonante. No es una y, sino es una i. Ahora, afecta a la acentuación porque estas palabras no llevan tilde. Por ejemplo, Uruguay, que debería llevar tilde al ser vocal terminada en vocal, o sea, ser aguda terminada en vocal. Sin embargo, como la vocal es la y, no se le pone tilde a la palabra. Bueno, pues con esto hemos terminado